Y en esta oportunidad queremos adentrarnos en lo que significa irse al extranjero, probablemente con una visa de inversiones. Bueno, hay muchos países que están atrayendo precisamente a través de las inversiones a personas que quieran irse a vivir, o derechamente o al principio a invertir. Y uno de esos países, fíjese, es Portugal. Cuando hablamos de Europa uno siempre mira hacia Francia, hacia Inglaterra, hacia Italia, pero hay un país que está allí al lado de España y que bien sabemos tiene ahora una importante posibilidad. Vamos a hablar de la visa que efectivamente está atrayendo a algunos inversionistas extranjeros. Y para eso tenemos a Matías Aparcel, que está precisamente en Lisboa, en la capital de Portugal, que él pertenece a la Cámara de Comercio Chile-Portugal, que tiene varias décadas de existencia y que está propiciando, digo, estas inversiones entonces de chilenos, que tengo entendido, Matías, han aumentado significativamente durante el último año, ¿verdad? Hola Juan Osvaldo, gracias por la invitación. Sí, te diría que los últimos 18 meses ha aumentado un montón la consulta por propiedades, por visa, inmigración en general de chilenos acá, de todo Chile, digamos. Correcto. ¿Cómo nos podemos, partamos por el comienzo, digamos, lo que significa ir, por ejemplo, con una visa Golden, que es una de las que ustedes están allí propiciando, dando a conocer? ¿Cómo son las formas de ingresar a aquello? ¿O cuáles son las formas de que un chileno, por ejemplo, quisiese irse durante los siguientes meses a Portugal, por ejemplo? Sí, son dos temas distintos. La Golden Visa es un programa que lleva 10 años, un programa de inversión que básicamente es un programa de atracción de capital extranjero que creó Portugal hace una década ya, y que implica que a través de la compra de un bien inmueble en Portugal te otorgan el derecho para vivir, estudiar y trabajar en Portugal para el inversionista y toda su familia, sin tener que vivir necesariamente más de 7 días al año en Portugal. Entonces, esto es en realidad, cada vez que me preguntan, digo que la Golden Visa portuguesa no es ni Golden ni Visa. No es una visa porque no se traduce en algo en un pasaporte, sino que es un carné plástico que dice título de residencia, que te otorga la residencia en Portugal para vivir con toda tu familia, pero tienes que estar solo 7 días y mantener la inversión para mantenerla. Entonces, una visa de no inmigración. Es para alguien que hoy día no quiere emigrar, quiere mantenerse en su país, pero quiere hacer una inversión que a su vez le dé el derecho de vivir, estudiar y trabajar, y luego de 5 años de mantenida la inversión, da acceso al pasaporte, a la nacionalidad, digamos. Entonces, hay que distinguir lo que es una visa consular, una visa para Perfecto. irse a vivir definitivamente, hasta a esta oportunidad que es una no visa, digamos, una visa waiver, como la que tenemos para Estados Unidos. Es una exención de visa que te la otorga Portugal como incentivo a que inviertas en el país. Eso sería como un poco la diferencia entre esta visa, mal llamada visa, a una visa consular. Perfecto, o sea, adentrémonos en aquello justamente, en aquellas personas que pudiesen querer invertir allí y pudiesen estar no necesariamente más de 7 días al año para mantenerla, pero podrían efectivamente, si esta inversión la mantienen durante 5 años, entiendo yo, optar a la nacionalidad portuguesa. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona? Ujú. Nosotros, el monto mínimo para invertir en Golden Visa es 280.000 euros en bienes inmuebles. Y se hace esta compraventa a través de un poder, nos mandan un poder a nosotros en Chile, apostillado, traducido, y una vez que se compra el inmueble, de este mínimo que mencioné, de 280.000 euros, ¿Que en dinero nosotros chileno cuánto sería al día de hoy el euro? es casi lo mismo, como 280 180 millones. Más o menos. millones. Ujú. Y una vez seleccionado y comprada la propiedad, que se puede hacer todo a través de nosotros y todo a través de poderes, digamos, pueden venir igual a verla, si quieren viajar a Portugal, es recomendable. Y una vez que está comprada el inmueble, nos ponemos una fila, digamos, con todos los otros inversionistas de Golden Visa para que al inversionista y a toda su familia le otorguen este permiso, este carnet de residencia, el cual le permite entrar a Europa, estar todo el año en Portugal, con un mínimo de 7 días, y moverse libremente por el área Schengen. El área Schengen es la Unión Europea, un poco más amplia, más Islandia,
Noruega y Suiza, y es libertad de movimiento total por Europa, básicamente, eh, y total libertad de estar todo el año en Portugal si así lo desearan. Pero en el fondo es la libertad de no estar si no así no quisieran, eh, y entre el año 1 y el año 5 está esta visa, digamos, para toda la familia, y al año 5, al año 6, digamos, desde que se comenzó la inversión, ya le otorgan el pasaporte portugués al inversionista con toda su familia. O sea, Luego de eso puede perfectamente vender podría el ser inmueble. una inversión a alguien pensando en el futuro, por ejemplo, hacer la inversión, Claro, mucha estar yendo y gente. viniendo al menos una vez al año y podría pensar ya después de 5 años irse a vivir, si que ya tiene incluso la residencia, lo que permite ingresar a la unidad, a la Unión Europea completa, ¿verdad? Exacto, ya con el pasaporte pueden trabajar incluso en cualquier otro país, obviamente moverse libremente en el país que quieran de la Unión Europea. Lo interesante es que mucha gente lo toma para sus hijos o nietos, porque en el fondo, sin vivir en Europa, haciendo esta inversión, le otorgan la posibilidad de obtener el pasaporte sin vivir más que 35 días en total, digamos, los 7 por 5. Entonces, mucha gente no lo hace para ellos pensando en hoy, ni pensar irse de Chile hoy día o mañana, sino que como una alternativa para sus hijos o nietos que el día de mañana puedan tener este pasaporte y no tengan que haber vivido en Europa. Claro, y mucha gente también piensa en los hijos por el futuro estudiantil. Alguien podría ir a estudiar en la universidad, ¿verdad? ¿No? Es muy común que padres, digamos, que tienen hoy día hijos en el colegio y quieren que mañana sus hijos vengan a estudiar o intercambio, o tengan la posibilidad de venir a estudiar a Europa, sacan hoy, invierten hoy en la Golden Visa para que luego, cuando sus hijos ya sean mayores o estén en la universidad, ya tengan el pasaporte y puedan elegir libremente programas de estudio. Para los europeos, los estudios son mucho más baratos, están subsidiados acá. Entonces, acá se da mucho que chilenos pagan, no sé, un monto X por un máster y el chileno con pasaporte europeo paga 90% menos. Es brutal la diferencia. Entonces, eso es noventa una por de las ciento menos. consideraciones para el cual sacar la Golden Visa. Y nada, durante los 5 años, uno, a pesar de que viva en Chile, tiene derecho a lo mismo que a un ciudadano portugués: salud, educación, aunque no viva acá. Y eso es súper atractivo también para algunas familias. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el sistema de salud? Que eso es muy importante, sobre todo para la gente ya adulta o adulta mayor, etcétera, que pensase de repente en mirar hacia Europa y mirar a través de Portugal. Sí, la salud no es que sea gratis, pero es muy barata. En el fondo no hay un desembolso mayor. Y dentro de Europa, los ciudadanos portugueses tienen un sistema de reembolso. Entonces, yo, como ciudadano portugués, imaginemos, me puedo atender en un hospital público en Francia y luego opera el sistema de reembolso de Portugal, le reembolsa a Francia. Entonces, va a depender un poco el sistema de salud de la freguesía, de la municipalidad donde uno viva, en Portugal, pero la salud pública funciona y cualquier ciudadano, incluyendo los Golden Visa, tienen derecho a salud pública, no gratis, pero casi gratis, si se podría decir de alguna forma. Lo mismo con la educación. Los colegios, la gran mayoría son públicos, la educación pública es buena. eh, y luego la universidad va a tener, y hay universidades públicas también. Entonces, a nivel de pregrado y sobre todo de másters, la universidad no es gratis, pero es bastante más barata que en Chile. Claro, y alguien podría, como decíamos recién, después de 5 años de esta inversión, tener ya la ciudadanía portuguesa, irse a vivir, o los hijos que pudieran hacerlo, o hacer la universidad en algún otro país de la Comunidad Europea, ¿verdad? De la Unión Europea. Exacto, la libertad ya con pasaporte europeo es total, y pueden escoger el país que quieran, digamos, con pasaporte. Esa es la gran gracia de la Unión Europea y el área Schengen, que es un poco más amplia que la Unión Europea en sí. Y claro, ahí la libertad es total al año 6, digamos, de haber hecho la inversión, y la propiedad no tienen que mantenerla, la pueden perfectamente vender al año 5, digamos, Ah, eso es importante también. y mantener los beneficios, no tienen que mantener la propiedad ad eternum, digamos. ¿Y cómo se hace todo el ejercicio ahí a través de ustedes? Si alguien que Claro, nos en el está viendo fondo, dice, ya mira, ¿sabes qué? Yo en vez de comprar una propiedad en Chile, en el sur de Chile, que más o menos el precio de una inversión de mediana hacia arriba o grande puede ser perfectamente equiparable, decide hacerlo, por ejemplo. claro, en el fondo ahí nos firma Poderes, en Santiago, en
o si está en el sur, nos manda los poderes, le sacamos la firma en alguna notaría en el sur, en Osorno, en Puerto Montt, donde sea, y con esos poderes nosotros le abrimos una cuenta corriente, le sacamos un número identificador fiscal, que sería una especie de RUT portugués que se llama NIF, número identificador fiscal, y con eso él hace la transferencia de la cuenta, de su cuenta chilena, con el monto mínimo para la propiedad, y nosotros nos encargamos de buscar la propiedad, de hacer la inversión y luego de tramitar esta primera visa, que dura Comprando 2 años y luego la propiedad, adquiriendo esa primera propiedad, inmediatamente se inicia el trámite para esta Visa Golden, ¿verdad? se inicia el trámite inmediatamente luego de adquirida. Y normalmente demora un mes y medio máximo todo el trámite de obtención, de apertura de cuenta y de compra-venta del inmueble. Y luego ya con eso nos ponemos a postular a la visa ¿Y todo propiamente el tal, que es una trámite visa, tiene un costo adicional, me imagino, aparte de la inversión? El costo claro, de lo que realizan ustedes, por ejemplo, como Cámara de Comercio Chile-Portugal. claro, los honorarios de nuestro abogado en Portugal, básicamente, y de todo el papeleo, el envío de los formularios, qué sé yo, como gastos normales de notaría, Ujú. ¿Y eso a eh, cuánto equivale más o menos? menos del 1%, 2% máximo del valor del inmueble en total. Así que no es considerable. Lo más caro de la Golden Visa son lo que se paga al gobierno portugués por cada emisión de cada título de residencia, básicamente, de cada carné por cada miembro de la familia. ¿Y eso a cuánto asciende aproximadamente? La primera emisión de cada carnet son 2.500 euros por persona, por carnet. Digamos, Perfecto, o es un sea, carnet por si son persona. una Entonces familia de cuatro va a personas, estamos depender, hablando de aproximadamente 10.000 euros adicionales al valor va de a la dep- propiedad, digamos. claro, va a depender, y eso es lo que cobra Portugal, en el fondo, en vez de cobrarte impuestos, cobra estas tasas, y luego cobra las renovaciones, porque acuérdate que es un proyecto, un programa a 5 años. Entonces, hay renovaciones y ahí el gobierno portugués obviamente cobra su tajada, que es por la que están haciendo este programa, incentivar el que entre en capital extranjero al país. ¿Y cada Y es un cuánto se programa que debe lleva pagar la 10 renovación, años. por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cada cuánto se debe pagar esa renovación de la visa? Son cada 2 años simplemente. O sea, son renovación al año 2, luego al año 4, y ya al año 6 ya no hay porque al 5 se adquirió el pasaporte. O sea, son 2 renovaciones. Perfecto, o sea, estamos hablando de más o menos 7.500 dólares por persona en estos 5 años iniciales. Claro, 7.500 euros, aproximadamente. perdón. Euros, Claro. aproximadamente. Y ahora, tomando en consideración esto y el tiempo que tú llevas allá, Matías, bueno, les recuerdo, estamos hablando con Matías Aparcel, es abogado y es director de la Cámara de Comercio Chile-Portugal. Él está en Lisboa en estos instantes, llevas un buen tiempo viviendo por allá. ¿Se ha visto una visualización mayor de extranjeros de latinoamericanos, por ejemplo? Porque en Europa es normal que vaya gente de un país a otro, pero de latinoamericanos, por ejemplo. Sí, cada vez más conocido. No ha llegado al nivel de España, que obviamente tiene muchos latinos por la herencia histórica y por el idioma, pero cada vez más conocido. Portugal es un poco más cosmopolita que España, eh, quizás por el inglés. No sabría decirte la razón exacta, pero cada vez más interés de chilenos, pero también mexicanos, argentinos, ecuatorianos, qué sé yo. Y gente que viene no solamente por la visa por inversión, sino que también por visas consulares, que también ayudamos a tramitar. La más común es la visa D7, que es una visa que te permite vivir también acá todo el año y que eh, tiene pocos requisitos, de las visas más fáciles de obtener en Europa. Y esa, por ejemplo, Eh, ¿cómo es para que la gente que nos ve también tenga antecedentes? claro, esa es una visa común y corriente, una visa consular que se emite en el consulado del país de origen, en este caso el consulado portugués en Santiago. Nosotros también ayudamos a tramitarla, y esta es visa para venir a vivir definitivamente, o al menos 6 meses al año, ¿cierto? Para irse a vivir con la familia. No hay una explosión de estas visas, pero hay gente que se quiere tomar un año sabático, que sus hijos estudian acá, y nos preguntan bastante. Y hay que probar que uno tiene el único requisito para esta visa consular, digamos, portuguesa, es probar que uno tiene en la cuenta corriente al menos el equivalente a 12 sueldos mínimos portugueses, alrededor de 8 millones de pesos chilenos, traducido en euros. Entonces, el sueldo mínimo en Portugal son 705 euros por 12, un poquito menos de 8 millones de Teniendo pesos eso que en hay la que cuenta acreditar en la corriente, cuenta. se puede postular esta visa.
Claro, con eso ya es requisito, porque con eso puedes probar que al menos durante un año no vas a te puedes mantener económicamente en Portugal. Porque ¿No puedes trabajar, eso sí, con esa visa? sí, es una visa que te permite trabajar. Ya. Te permite trabajar, estudiar y vivir todo el año. Y es por un año. Es por un año, pero es renovable y los mismos 5 años se puede adquirir el pasaporte. Es exactamente igual, los mismos beneficios en cuanto a salud y educación que la Golden Visa. La única diferencia es que en esta tienes que estar todo el año, ¿cierto? Y la Golden Visa solo 7 días. Entonces, esa es la Perfecto. gran gracia. La Golden Visa no es una visa distinta a lo que ya existe en Portugal. No te da mayores beneficios que una visa normal, solamente el hecho de no tener que vivir, sino que puedes estar en tu país de origen y te van contando los años para el pasaporte. Esa es la gran diferencia entre una y otra, digamos. Y la segunda no requiere inversión. Matías, bueno, hemos escuchado también a través de los medios de comunicación, hemos visto, hemos leído, por ejemplo, que países como Italia, por ejemplo, ahí en ciudades pequeñas incluso estaban rematando propiedades por 1 euro con la idea de incentivar que vayan familias jóvenes con niños a justamente poblar aquellas localidades que se están quedando sin gente porque los jóvenes simplemente emigraron. ¿Cuál es la realidad de Portugal hoy día respecto a la inmigración precisamente? ¿Tiene una necesidad de gente? ¿Por qué solicitar inversión extranjera a través de una visa? Sí, Portugal tiene necesidad de gente como casi todos los países en Europa. Tiene necesidad de mano de obra en construcción muy fuerte. Recordar que hay mucho, como en Portugal tuvo colonias en África, entonces hay mucho inmigrante de las colonias luso-africanas, digamos, pero aún así no es suficiente. Ha llegado mucho chileno por la visa Work and Holiday. Generalmente trabajan en turismo, pero también en construcción y tiene mucha necesidad de mano de obra Portugal hoy. Y el turismo es el principal, en el fondo, actividad económica del país. Es muy fuerte, tiene más turistas que población durante un año. Eh, y son turistas generalmente europeos, pero han llegado muchos americanos también. Entonces, sí tienen mucha necesidad y por eso todas estas visas, eh, la Work and Holiday, la visa de 7, incluso la Golden Visa, para atraer capital y para atraer gente al país. O sea, hay Y es actividades que están necesitando mano de obra. sí, hay mucho hotel que está buscando constantemente gente, hay mucha empresa multinacional que tiene acá su base, porque habla muy bien los portugueses e inglés. Es el séptimo país del mundo con mejor inglés como segundo idioma. Entonces, para ser un país latino hablan muy bien inglés, también español, hay mucho trilingüe, eso es bien impactante para un chileno. Y sí, hay mucha oportunidad y hay mucho trabajo hoy día, Matías, tú después de la llevas cerca de reactivación 8 del años turismo. en Portugal, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Llevas cerca de 8 años tú en Portugal? Sí, yendo y viniendo, sí, entre 7 y 8 años. ¿Y qué Y, tanto y la, y cuesta la, aprender portugués? Uno siente que es relativamente fácil cuando escucha a los brasileños, por ejemplo, porque claro, el portugués a nosotros nos llega a través de Brasil, por el fútbol, etcétera, etcétera, y hay un poco de portuñol también. ¿Qué tan complejo es aprender? Más de alguien se debe estar preguntando el portugués. sí, es interesante porque para la Golden Visa y para la visa de 7 es necesario hacer un pequeño test de portugués, que lo pasa la gran mayoría, lo tienen que pasar a un curso, un test de portugués básico. No es tan difícil. Ya. El portugués de Portugal es distinto al portugués de Brasil, es un poco más complejo, un poco más cerrado. Recuerda un poco al chileno, la forma de hablar de los chilenos que hablan más rápido y más cerrado. Pero ya después de una semana acá, uno se acostumbra y entiende todo. No es tan, no es aprender un idioma demasiado complejo. Y escrito es bien similar. Claro, además que Portugal es un país, insisto, no tan conocido en Chile, pero turísticamente muy conocido en el mundo. Además con mucha costa, tiene como 1000 kilómetros de costas. Es un país, bueno, Lisboa, donde tú estás residiendo habitualmente, es una ciudad-puerto. Yo recuerdo haber estado hace muchos años en esa zona y me recordó bastante a Valparaíso. Incluso hasta con los ascensores, una costanera bastante grande, etcétera. ¿Eso sigue siendo así o ha ido cambiando Lisboa? Sí, hay una parte nueva que se llama la Expo, que ya está hace poco más de 10 20 años. La parte antigua es muy parecida a Valparaíso, la parte nueva hacia Cascais es más parecido a Concón, tiene varios, Ujú. pero está todo cerca del mar y es muy parecido incluso en clima.
siempre uno amanece y está nublado y luego sale el sol. Tiene muy buen clima. Lisboa es la capital europea con más días de sol. Entonces, esa es una de las razones también porque atrae a muchos turistas y jubilados y familias europeas, digamos, que no necesitan visa. O sea, Llegan ¿y la y se temperatura instalan. promedio cuál es, por ejemplo? Te diría que 24 grados, Wow, 22. ya. ¿Y cuántos días de sol al año? Te diría que son más de 9 meses de sol, un poco más, quizás 10. Perfecto, o sea, unos 300 días de sol al año aproximadamente. Yo creo por ahí, 300. Pero sí, es muy. Te lo Es pregunto, porque un nosotros estamos, tú poco. sabes, en el sur Es de muy. Chile, hemos tenido un invierno más duro de lo habitual incluso, con temperaturas bajo cero. Acá en Puerto Montt, por ejemplo, este año tuvimos varios días con temperaturas -4, -3, ni hablar de Osorno, Chiloé, Palena, etcétera, que la gente que nos ve habitualmente, y con lluvias bastante intensas, por lo tanto, por eso te preguntaba las temperaturas. Claro, los sureños estamos acostumbrados a aquello, pero evidentemente que también atrae para muchos un país que pudiese tener como en el trópico tantos días de sol, 300 días en Portugal. Bueno, Matías, te quería agradecer por esta conversación, sin duda para conocer también lo que es un país europeo, que es la puerta de entrada para muchos también al lado de España, para ingresar a la Unión Europea y con esta posibilidad de esta visa Golden para quienes quieran invertir, pero también para quienes quisiesen irse a vivir allá. ¿Cuál sería la recomendación para los chilenos que pudiesen estar interesados? ¿Dónde contactarse o cómo hacerlo, por ejemplo? Sí, nos pueden escribir. Hay varios WhatsApp de contacto. Pueden meterse a chileportugal.cl y ahí encuentran un montón de información sobre la Golden Visa, las visas de 7. Y el equipo está entre Santiago y Portugal, así que ahí nos pueden llamar para aclarar cualquier duda. Felices de ayudarlos. Perfecto, pues y estaremos conversando más adelante sin duda porque más de algún interesado y tomando en consideración lo que estabas diciendo recién, que hay mucho chileno que está mirando hacia Portugal, ¿no? Exacto. ¿Ustedes como Cámara de Comercio han visto ese incremento incluso hacia el siguiente año? ¿Visualizan aquello? No lo sabemos, pero en los últimos 18 meses se ha incrementado un montón las consultas. Portugal no es un país muy conocido en Chile, en América Latina. Siempre ha sido como el hermano chico de España para nosotros, pero tiene sus propios atractivos. Así que lo invito a conocer, es muy interesante a nivel de idioma, a nivel de clima, a nivel de impuestos incluso. Y es un país pequeño que quiere atraer inversión y quiere atraer gente. Así que ha sido una buena sorpresa para muchas familias chilenas. Bien, pues hasta una próxima oportunidad, Matías, ¿eh? Muchas gracias. Estamos en contacto. Estamos en contacto, estábamos con Matías Aparcel, abogado, le decíamos, director de la Cámara de Comercio Chile-Portugal, que con vasta experiencia asesorando precisamente a clientes chilenos y extranjeros en materias corporativas, financieras, tributarias, legales, y por cierto ahora con lo que se ha denominado la Golden Visa, o que la tiene Portugal, para justamente atraer inversiones. Así que si usted tiene esa cantidad de dinero, le decíamos aproximadamente 280 millones de pesos para invertir en una propiedad, si es inversionista puede hacerlo y optar después de 5 años a la ciudadanía, pero también si quiere irse a Portugal, también hay requisitos allí menores para ir a estudiar, ir a trabajar, una posibilidad también de ingresar a través de este país a la Unión Europea. Así es que nosotros continuamos con nuestra programación habitual, que queríamos conocer también esta posibilidad en el extranjero, tal como lo hacemos habitualmente en nuestro Pulso de la Noticia y también en nuestras entrevistas. Seguimos entonces aquí en la televisión regional en Vértice TV y nos reencontramos en cualquier instante. Hasta pronto.